Buenas tardes, Abigail. Buenas tardes. Claro que aquí estamos a las órdenes para poder aclarar puntos importantes y muchas dudas que la gente comúnmente tiene, ¿verdad? ¿Qué hay después de la muerte? Y en base a la palabra de Dios poder aclarar todo eso. Nosotros pensamos y creemos en dos versículos principales que vimos el primer programa. Estamos Así en es. el tercero, ¿verdad? Así es. Y bueno, para ver este tema, yo creo que van a ser muchos programas, pero en el primer programa aclaramos dos versículos que en el cual el cristiano cree, que uno lo comentamos y dijimos que la Biblia está inspirada por Dios. Vimos un versículo y los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Así es. Y vimos otro versículo que todos los profetas y apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así Entonces es. creemos que cada palabra instalada en la Biblia es verdad, ¿verdad? Totalmente. Y es la verdad absoluta. Y bajo estas bases, bajo estos dos versículos, nosotros afirmamos que todo lo que decimos aquí, pues es la verdad, porque la gente se puede hacer muchas teorías de la vida después de la muerte, pero nosotros estamos basados en esos dos versículos, que la Biblia la inspiró Dios, y los hombres que hablaron en la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cada palabra instalada es la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, si quieres conocer realmente la verdad de la existencia, de lo que pasa después de la vida y la muerte, la Biblia tiene la información, ¿verdad? Entonces, Exacto. el primer programa, pues vimos las promesas, ¿verdad? Así es. Las promesas que Dios tiene para nosotros después de la muerte, ¿verdad? Y vimos innumerables promesas y todavía nos faltaron muchos versículos. Fue nomás una probadita para sentar bases de todas las veces que Jesucristo promete que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Así es. Eso fue el primer programa. El segundo programa nos fuimos a ver un evento específico, que es el rico y Lázaro. Sí, Ajá. Adelante. Que es considerado, para muchos es considerado como una parábola, me decías, pero que no estamos seguros si fue un hecho real narrado por Jesucristo o algún, aunque sí hay sustento bíblico. Entonces, aquí hemos hablado del propósito de las parábolas, la conversación entre muertos que recordaban, que tenían memoria, se reconocían al padre Abraham, hijo, el sentido operando, tienen inteligencia, pensaban. Los vivos no pueden hacer nada por los muertos y al contrario, tampoco los muertos por los vivos, como fue en esta parábola que vimos. No hay un proceso después de la muerte, el juicio justo, ver todo. Sí, aquí lo que nos referimos con la acción de que la parábola pues es una situación que pasa comúnmente en la vida real. Sí. Ha pasado, pasa comúnmente en el presente y seguirá pasando en el futuro, que vemos gente pobre sufriendo y la persona, el rico, pasaba por enfrente de él y no tenía misericordia de él. Es una situación que vemos comúnmente, continuamente. y los que nos denominamos cristianos, es muy importante pues ver cómo reaccionamos ante esas situaciones, ¿verdad? Porque Jesucristo lo expone como una acción que da información si realmente eres un hijo de Dios o no. Tu comportamiento. Tu comportamiento ante situaciones de misericordia, ¿verdad? Dijimos que las parábolas nos traen verdades celestiales y su propósito era que no todos entendieran lo que Jesucristo hablaba. Jesucristo hablaba como en claves para que nomás lo entendieran lo que estaban relacionados con situaciones espirituales. Los espirituales. ¿Te puedes cambiar a este micrófono, por favor? Muy bien. Ok, es cierto, o sea, Jesús hablaba en el espíritu, por lo tanto, la percibían las personas, solo las personas espirituales podían entenderlo, aunque fueran niños, aunque fueran personas sencillas, y no necesariamente gente religiosa o grandes doctores en el tema. Así es. Entonces, la parábola en sí nos da mucha información. Vimos
principalmente, Jesucristo, el tiempo que estuvo con nosotros, no vino a contarnos cuentos. No vino a contarnos cuentos. Y esta anécdota de que una persona, algo importante que vimos es que no por estar en una religión o estar yendo a una iglesia, tienes garantía de ir al cielo. Este rico era una persona religiosa, hablamos también de eso, y no fue a presencia de Dios, o no fue al paraíso. También no es garantía que estar en una religión sea salvo. También hablamos de que al morir inmediatamente es juicio, ¿verdad? Tenemos un versículo que es Hebreos 9:27, que dice: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, la persona muere, inmediatamente hay juicio, o es cielo o es infierno. Hablamos que la Biblia es inspirada por Dios. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, podemos hacernos millones de teorías, pero aquí en la Biblia está instalada la verdad. Entonces, vemos que en la parábola, o en esta anécdota que pudo haber sido real, inmediatamente muere el rico y está en el infierno. Inmediatamente muere el pobre y está en el paraíso. Ahora, vimos que entre muertos habla, ¿verdad? Hablaba Abraham, hablaba el rico y Lázaro ahí estaba, y discutían sobre puntos y se entendían, y estaban los tres muertos. Así es. ¿Verdad? Entonces el mundo espiritual sigue operando. Incluso los 5 sentidos. El rico tenía sed, sí, ¿verdad? Tenía vista porque dice, a lo lejos veía a Lázaro, ¿verdad? Ajá. Podía calcular distancia, tenía inteligencia, ¿verdad? Entonces, todos los sentidos operan. Sí. O sea, sientes igual. El juicio, muchas veces decimos, oye, vemos una acción, hoy en día vemos una acción injusta y pensamos, oh, qué Dios tan injusto, también vimos eso. Pero nosotros no estamos viendo todo el panorama. La Biblia te da todo el panorama. Realmente la justicia va a llegar, y nosotros nos hacemos una fotografía nomás del momento y etiquetamos a Dios de alguna manera y decimos, oye, ¿por qué Dios nos es tan atrevemos injusto? a enjuiciar a Dios con una realidad pequeña, o sea, momentánea. Es una realidad momentánea. El que tiene todo el panorama completo por la eternidad es Dios. A nosotros nos cambia un panorama de un momento a otro. El que tiene toda la película completa por la eternidad es Dios, y Dios es justo. Ya después que pasan los años decimos, no, pues estuvo mejor así. Pero porque realmente el único que tiene la verdad absoluta por la eternidad es Dios. Así es. Entonces, vimos también que los ángeles tienen misiones, sí, muchas misiones. Pero una de las misiones es cuando muere un cristiano, vienen por el cristiano y lo llevan al paraíso. Esta anécdota nos da esa información. Y así vimos el programa pasado. Esto es un breve repaso, ¿verdad? Si quieren abundar más, después vamos a subir en el YouTube los programas y lo pueden ver ahí. Pero esto es algo así muy por encimita lo que vimos. Y lo que más nos causa impacto es toda la información que en pocos versículos Jesucristo da sobre vida después de la muerte, ¿verdad? Claro, y bueno, cuando estuvo también Jesucristo que vino, que vinieron, que ya estaban muertos, que hicieron que le dicen los apóstoles, les hacemos una enramada o algo así, okay, ¿verdad? Se reconocieron entre ellos a los muertos. Esa es también una duda muy importante, incluso. Y fue en tiempo real, no fue tampoco parábola. Exacto, eso, ¿verdad? Fue una realidad, eso pasó. Ajá, una visión. Exacto, la transfiguración. Sí. Bueno, una situación importante aquí es que, y es duda entre los mismos cristianos, ¿verdad? Que no conocen, si nos vamos a reconocer en el cielo. Y realmente contestamos el programa pasado que sí nos vamos a reconocer. Aquí se reconoció a Abraham, se reconoció a Lázaro, se reconoció el rico, y los tres estaban muertos. Realmente sí nos vamos a reconocer. Dijimos que las leyes iban a cambiar, sí, ¿verdad? Porque dice, el mismo Jesucristo dijo que ahí no habría casamientos, o no se daría, o sea, oye, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? ¿Del primero o del segundo, del tercero? Bueno, no, sí. Exacto, por eso cuando te casas es hasta que la muerte
los separe. Exacto. ¿Verdad? Sí. Es lo único que puede diluir, el matrimonio instalado por Dios hasta que la muerte, porque ya en muerte ya todos vamos a ser hermanos. Otras leyes. Ajá, todos vamos a ser hermanos. Nos vamos a reconocer y vamos a saber quiénes somos, pero ya no vamos a tener nada de esta relación que tuvimos en vida. Entonces, es impactante lo que esta parábola, ¿verdad?, nos da a conocer sobre vida después de la muerte. Pero ahora vamos a abundar en un detalle de la parábola. La parábola nos dice como información, inmediatamente tú cuando mueres o estás en el cielo o estás en el infierno, dependiendo, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Estas son verdades celestiales y leyes de Dios, ¿verdad? Que Dios estableció en su palabra para que nosotros las conozcamos. Y te puede decir cualquier gente, oye, no, yo pienso que ya te desconectas, ya no sabes de nada más, y yo pienso que reencarnas en otra situación. Bueno, la gente va a decidir en qué creer, pero la Biblia dice que hay vida después de la muerte, te vas a reconocer, y que inmediatamente después de que mueres hay juicio, o es cielo o es infierno. Y es una verdad absoluta, todo lo que en la palabra de Dios se ha cumplido por los siglos y siglos que han pasado, y la palabra de Dios permanece, prevalece. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Me acuerdo cuando yo estaba muy chiquita que me llevaban a la iglesia y que decían que el hombre iba a ir a la luna, y como que parecía una blasfemia que el hombre fuera a ir a la luna, y al poco tiempo el hombre en la luna. Entonces, ¿por qué? Pues porque en la palabra de Dios era un hecho de que el hombre iba a llegar a escalar, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, cuando Cristóbal Colón, que se atrevió a decir que la tierra era redonda, pues la palabra de Dios lo dice, la circunferencia de la tierra. Entonces los científicos han descubierto que la palabra es verdad. Así es. Por toda la historia de la humanidad, los científicos han tratado de poner en mal a la Biblia. Ajá. Y a través de los tiempos se ha demostrado que la Biblia tiene la razón. Exacto. Es muchísima evidencia que hay, científica, y evidencia eterna de que la Biblia es la palabra de Dios. Muchísima. Nada más que no es por razonamiento humano que tú llegues a entender a un Dios. Primero necesita haber otros pasos y un convencimiento espiritual y un reconocimiento de que Dios es tu Señor para que poder entrar a esta palabra, ¿verdad? Pero hay muchísima evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Y con esta situación de que inmediatamente ya mueres y ya hay una acción en la parte eterna y que ya no hay nada que hacer, en base a eso va a ser este tercer programa, ¿verdad? Nos vamos a meter a detalle nada más para eso, porque ¿cómo justificamos que el hombre cuando muere inmediatamente ya está en el cielo, en presencia de Dios, o inmediatamente está en el infierno? Entonces, en la parábola aquí nos da un indicador, que eso es lo que pasa, pero también hay más bases bíblicas. Hay más bases bíblicas. Tú no te puedes hacer toda una doctrina sobre un versículo, ¿verdad? Es un error doctrinal que tú, sobre un versículo, tú saques toda una doctrina. Tiene que haber conexiones bíblicas donde te confirmen que las cosas así son, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo confirmamos que sí, inmediatamente cuando muere un cristiano, va a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver varios versículos donde nos van a establecer este punto. ¿Y continuamos con Primera de Tesalonicenses? Sí. Sí, Primera de Tesalonicenses 5:23, para que tomen nota y luego lo sigan estudiando y le pidan al Espíritu Santo que les abra los ojos espirituales para que vean, para que entiendan. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, el propósito de establecer este versículo aquí es que sepamos, porque en el siguiente programa sobre este versículo nos vamos a profundizar, que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es la eterna. El alma es la que va al cielo o el alma o al infierno. Hay un versículo que por ahí, ¿de qué sirve que ganes el mundo entero si tu alma se pierde? Entonces,
Vamos a abundar en este versículo, pero primero es para establecer que hay un alma y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y que somos eternos, y la eterna es el alma, y el alma es la que siente y la que es lo que nos identifica, ¿verdad? Y es la que se va a perder o se va a ir al cielo. Entonces, segunda de Corintios 5:8 dice, segunda de Corintios 5:8, para que tome nota. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta es palabra de Pablo, antes denominado Saulo de Tarso, ¿verdad? Que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Y aquí nos está diciendo él, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Cuando tú estás ausente del cuerpo, significa que el alma ya no está. Exacto. ¿Verdad? Ahí está toda la identidad de nosotros en el alma. Y dice, si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes ¿a dónde? En el Señor. En el Señor. ¿Verdad? O sea, o estamos en el cuerpo, y si ya termina la parte del cuerpo aquí en la tierra, ya mueres, el alma sale. Es parte de lo que veremos en el siguiente programa. Y si estamos ausentes, entonces automáticamente estamos presentes al Señor. No hay un proceso. O estás ausente, si estás ausente del cuerpo, estás presente al Señor. Al Señor, ok. Y en Filipenses 1, del 21 al 23. Filipenses 1, del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Si yo parto, ¿para dónde se va? Al cielo, digo, con la presencia de Dios. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Por ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Entonces, si él muere, automáticamente al partir está con Cristo. Y aquí hay una parte, yo quisiera rápido profundizar un poquito aquí. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. O sea, si yo estoy en vida, para mí el vivir es Cristo. Pero si muero, ya gano porque voy con Cristo, ¿verdad? ¿Qué es para mí el vivir es Cristo? Bueno, nosotros estamos compuestos, nuestra vida está en torno en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestra imagen, ¿verdad? En nuestras acciones y en nuestras intenciones. Cuando dice Pablo aquí, para mí el vivir es Cristo, es qué te está inspirando a ti, tus palabras, qué te está inspirando a ti, tus pensamientos, qué te está inspirando a ti, tu imagen, ¿verdad? Qué te está inspirando a ti, tus intenciones y tus acciones. Si todo esto que en una persona es lo que es su personalidad, su carácter, si todo estás inspirándolo en Jesucristo, entonces cumples con esto que Pablo está diciendo. Para mí el vivir es Cristo. Es un mandato de Dios. Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, si tus palabras, tus pensamientos, tus intenciones, tus acciones y tu imagen te inspiras en la palabra de Dios y quieres, tu meta es ser más como el carácter de Jesucristo, bueno, entonces sí, para ti el vivir es Cristo. Si no, no. Si tus palabras las inspiran revistas, cosas terrenales, cosas que el mundo atrae, si tus pensamientos los inspiran otras cosas, si tu concepto, lo visual, ¿verdad? Lo está inspirando otras cosas que sean del mundo. Todo lo que envuelve tus acciones, ¿verdad? Tus acciones, tus intenciones, porque tú puedes hacer una acción, pero tu intención es diferente. Entonces, Pablo aquí es bien importante. O sea, un mandato es, para mí el vivir es Cristo. Dice, ser imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Entonces, analízate. O sea, todas las personas que están, yo sí creo en Dios. Ok, para ti el vivir es Cristo. Todo lo que tú haces en tu vida, tu inspiración es Jesucristo. Claro que nos falta mucho, pero debe ser una meta que tengamos. Pablo decía,
yo prosigo a la meta, aunque no le he alcanzado, ni pretendo ser perfecto, pero prosigo a la meta. Entonces, todo lo que rodea tu vida, que tu inspiración sea Cristo. Si todas las cosas que haces, tu inspiración no es Jesucristo, entonces analízate, ¿verdad? Porque la orden bíblica es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aquí el punto es, dice Pablo, yo al partir ya voy a estar con Cristo, ¿verdad? Es la promesa de un cristiano. Aquí no le está hablando a los incrédulos, porque el muerto al partir, sí, el incrédulo al partir está en el infierno. Los cristianos al partir están con Cristo, ¿verdad? Sí. Otra promesa es Lucas 23:43. Así es. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo vamos a ver ahora en estos días, en estos días de Semana Santa, ¿verdad? Lucas 23, versículo 43. Palabras del mismo Mesías, cuando estaba clavado en la cruz, pagando por nuestros pecados, y vemos que el malhechor, el ladrón, conocido como ladrón, se arrepiente y dice, desde hoy, ¿verdad? Desde hoy. O sea, no va a pasar por un proceso y después va a ir a otra parte y luego ya vemos si oran mucho por ti, ¿verdad? O rezan mucho por ti, entonces sí vamos a ver si te vas conmigo. No, se arrepiente y dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son las bases que nosotros tenemos para saber que inmediatamente después de muerto estamos en presencia de Dios. Hay más, pero ahorita estamos viendo nada más estas. Hechos 7, de 54. Del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Déjame más, pongo un poquito de antecedente de esto. Aquí es cuando matan al primer discípulo, Esteban. Sí. Muere apedreado porque estaba predicando a Jesucristo. Y como bien sabemos, los judíos no querían que se predicara a Jesucristo y mucho menos que había resucitado. Y entonces aquí Esteban, que es el primer discípulo, estaba hablándole a un grupo de gente que Jesucristo había resucitado, y esto es lo que pasa, ¿verdad? Hechos 7, 54, 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Muy bien. ¿Dónde nos da las bases bíblicas de lo que estamos viendo, de que al morir vas al cielo? Pues Pedro ve qué fue lo que vio. Exacto. Estaba a punto de morir y Jesucristo, en ese tormento que él tenía porque lo estaban apedreando, le da una visión donde le estaban pegando las piedras, pero él estaba enfocado, ya vienes conmigo. Imagínate esa promesa tan grande. Qué hermoso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? O sea, a punto de morir, ¿qué fue lo que vio? Vio la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en pecado, no hemos recibido a Jesucristo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Están destituidos de la presencia de Dios. Y aquí Esteban vio que ya estaba la presencia de Dios mismo ahí. ¿Y qué? Y Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Entonces esos son los versículos, ¿verdad? Que ya, que vemos que al morir un cristiano, inmediatamente está en la presencia de Dios consolado. Y esto es lo que vamos a ver después en próximos programas, esperando por resurrección. Nadie ha resucitado. Miren lo que dice al último. Y habiendo dicho esto, durmió.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Una escena donde vemos que está dormido, pero su alma está siendo consolada en el cielo en espera por resurrección, y eso aún no ha pasado. Eso lo veremos más a detalle en programas siguientes. Lo que veremos el siguiente programa, vamos a abundar en cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? Qué importante, porque es nuestra esencia, es lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, así como Jesucristo estuvo aquí también en la tierra, que es lo que estamos celebrando, su muerte y su resurrección en esta semana. Qué importante es que más que disfrutar las vacaciones, disfrutemos del conocimiento de esta verdad eterna. ¿Nos puedes dar el correo, el Facebook para buscarlos? Muy bien, vamos a subir estos programas al Facebook y nos buscan como el ministerio que somos, Reloj de Dios y Vicente Rusildi, y ahí van a estar los programas en el YouTube. Pero tenemos una página donde están los libros instalados y los pueden leer. Todos estos temas que vemos aquí están en los libros que hemos hecho, ¿verdad? Principalmente en el primer libro está todo esto que hemos visto, la mayor parte de la información. Pero la página de internet es elrelojdedios.com.mx. Ahí pueden leer los libros en línea o imprimirlos si ustedes gustan. Bueno, pues muchísimas gracias, lo esperamos la próxima semana.